Marcos era un chico muy apuesto. ¿Cómo no? Marcos significa gran martillo o significa gran guerrero. Eso significa Marcos. En el libro de Marcos aparece casi el mismo material que en Mateo y que en Lucas. Los mismos testimonios. El Evangelio de Marcos recopila gran parte de los testimonios y memorias de Pedro también. Amén. También habla ahí. Marcos fue colaborador cercano de Pedro y de Pablo. Era hijo de una mujer que se llamaba María. Él era primo de Bernabé. Sí. Marcos era primo de Bernabé, que fue cuando fue liberado de la cárcel. Recuerda que le ayudó Pablo y le ayudó Bernabé, bueno, toda esa parte. Él acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. ¿Quién fue liberado de la cárcel? ¿Marcos? Marcos, estamos hablando de Marcos. Él acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Fue intérprete y discípulo del apóstol Pedro. ¿De quién fue? Por eso es que él fue discípulo e intérprete del apóstol Pedro. Por eso es que él habla aquí en el libro de Marcos, habla mucho de las memorias de Pedro. De Pedro. Ojo con lo que voy a decir. Marcos no fue un apóstol. Marcos fue discípulo de Pedro. Acaba de decirlo la pastora, lo dice la palabra, pues, y nos enseñan las anécdotas. Bueno, sí, fue discípulo de Jesús, pero no fue apóstol, no estuvo entre los apóstoles, los 12 apóstoles, porque nosotros lo mencionamos entre los 12 apóstoles, pero este Marcos no es el otro Marcos, ojo con eso. Tenemos que leer muy bien, ya les doy su tiempito, ahorita más en el próximo estudio, o el próximo martes le tengo clara la respuesta, bueno. Sigue, amor. Bueno. Entonces, vamos a empezar. ¿Discípulo de Pedro o de Jesús? De Pedro. De Pedro. Era discípulo de Pedro. Era discípulo de Pedro. ¿Y qué diferencia hay entre discípulo y apóstol? Apóstol fue llamado por Jesús directamente. Ya. Sigue, mi amor. Bueno. ¿Sí? Sí. Porque Es que aquí es donde viene la incógnita. No, si nosotros leemos que fue llamado, ya les tengo el dato, dentro de 8 días se los damos porque ahorita no alcanzamos a hacer el estudio. Entonces vamos a empezar con el gran martillo, que significa Marcos, o gran guerrero. Dice, entonces Marcos dice predicación de Juan el Bautista. Entonces él está hablando de Juan el Bautista y luego habla del bautismo de Jesús y luego habla de la tentación de Jesús, luego habla de Jesús principia su ministerio y luego habla de Jesús llama de cuatro pescadores y luego habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo y luego habla de Jesús sana a la suegra de Pedro y luego habla en 1:32 de muchos sanados al ponerse al sol y luego habla de recorre Galilea predicando y luego dice Jesús sana a un leproso y luego viene el capítulo 2. No sé si explicamos algo del capítulo 1. O sea, esto es una parte de lo que ya leímos en Mateo. O sea, él vuelve como a explicar eso que pasó. Sí, correcto. Es que en Marcos, el otro está hablando Mateo, sí. Aquí está hablando Marcos. Sí, va paralelo a lo que escribió Mateo, correcto. Lo que pasa es que Marcos no da mucho estudio en la parte de lo que es nacimiento de Jesús o lo que es parte de la cronología, digámoslo así, de Jesús, de su vida y todo eso, no. Él va más enfocado es al testimonio de lo que hizo Jesús. Bueno, y también habla de lo que son las partes de su arresto, la crucifixión. Porque y todo esto. La historia, lo que cuenta es parecido a lo que está en Mateo. No, ajá, sí. Correcto, sí señor, es sí, muy porque parecido. Cada uno como son los evangelios, entonces cada uno da su aporte a lo que, digamos, lo que vivieron con Jesús, lo que sucedió, porque tú puedes compartir, nosotros podemos estar aquí en la iglesia
y podemos ver muchas cosas porque estamos cerca del pastor, pero tú puedes tener una versión de algo y yo puedo Una tener otra perspectiva. versión o una perspectiva, bueno, algo Correcto. así. Marcos da un inicio claro de lo que es el ministerio de Jesús. Él empieza casi desde el ministerio de Jesús, no de tu infancia y todo lo que es la cronología y todo esto, no, sino de lo que es la parte del ministerio. Él está más para dar testimonio de toda su justicia y su juicio. Entonces no sé qué leemos del capítulo 1. Entonces continuamos con el capítulo 2. En el capítulo 2 dice, habla que Jesús sana a un paralítico y luego dice el llamamiento de Leví y luego dice la pregunta sobre el ayuno y luego dice los discípulos recogen espigas en el día de reposo y luego entramos al capítulo 3 que dice el hombre de la mano seca y luego viene la multitud a la orilla del mar. Y luego viene... énfasis en el ayuno. Es que yo todavía no entiendo Bueno. qué es el ayuno en mi parecer. Está bien, Bueno. vamos a hacerlo el ayuno. Entonces dice Marcos capítulo 2, versículo 18. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué los fariseos sí tienen que ayunar? Los discípulos Y de los sí, fariseos. mire, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Los de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Discípulos de Juan. Era de otra persona, no era discípulo de Jesús. Pero resulta que él estaba con Jesús, los discípulos que estaban con Jesús. Cuando él les dijo, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras con ellos está el esposo? ¿Quién estaba con ellos? Pues Jesús. Estos tenían a Jesús con ellos estaban ahí, comían con Jesús, caminaban con ellos, hablaban con Jesús, Jesús les explicaba, Jesús los miraba, Jesús compartía con ellos. Pero los de Juan y los fariseos, era Juan y era otro, era un hombre, no era Jesús. O sea, el ayuno es como El para esposo estaba ahí. El cuando ayuno uno es se siente para lejos. agradar a Jesús. Y luego dice ¿Espiritualmente? acá, pero mira, aquí está la respuesta. Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, no porque Jesús está ahí. Entonces, pues ahí. Y luego dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces Jesús se fue. Él no está. Ahora Entonces sí. ya estamos todos nosotros que ya somos Él está humanos, hablando somos literal. carne. ¿Ah? Hablando de Jesús. Entonces, ahí sí toca ayunar porque ya Jesús no está aquí. O sea, sabemos que va a venir en algún momento y que necesitamos tenerla. Ahí estaba Jesús con ellos y Jesús les daba fuerza. Jesús sabía que tenía, Jesús conocía tu estado, entonces Jesús estaba pendiente, Jesús tal cosa. Pero va a haber un momento en que Jesús no va a estar porque Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces, en esos días ya estamos nosotros solos y vamos a tener que ayunar. Señor, danos la fuerza, ayúdanos, Señor, estamos contigo, quiero caminar contigo, quiero agradarte, Señor. ¿Y el ayunar sí es no comer?
Bueno, eso sí ya hay muchas formas de uno ayunar. Es así. Lo que pasa es que hay varias formas de ayunar y el ayuno ya lo estamos entendiendo, creo, es para agradar a Jesús. Bueno, y es cuando realmente nos sintamos que estamos con Jesús, estamos bien con Jesús, es necesario presentar un ayuno. Y ese ayuno es necesario presentarlo. Cuando sintamos que no estamos bien. Sí, cuando nos sentimos separados de Jesús. Y pues necesitamos agradarle, entonces ayunamos. Y hay varias formas de ayunar. Usted puede hacer ayuno parcial, que es por tiempo. Entonces tú puedes decir, yo ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde y solamente bebes agua. O puedes decir, yo ayuno durante 3 días y lo hago solamente con legumbres, como el verdadero ayuno. Entonces come solamente legumbres, nada de carnes, entonces ayunas las carnes. O hay otro ayuno que es lo que más come uno, lo que más le gusta, entonces uno le puede decirle al Señor, Señor, yo voy a hacer un ayuno de X tiempo, un día, 2 días, qué sé yo, 3 días, 10 días, 15 días de este alimento que realmente a mí me fascina, que realmente no puedo alimentarme sin él o no quisiera alimentarme Pero sin él. el ayuno sí o sí tiene que ser con alimentos de no comer. Sí, señora, de alimentos, número 1. Número 2, esas son formas de la parte de los alimentos. Número 2, hay otro ayuno que es quizás retirándonos o apartándonos de lo que es, hablemos, literalmente lo que sucede hoy en día, la tecnología. Entonces, Señor, yo no voy a ver redes sociales durante 5 días, 7 días, 15 días, qué sé yo. Y eso es un ayuno, pastor. Sí, claro, porque estás haciendo un cumplimiento de tu propósito y compromiso delante de Dios. Obviamente orando, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando estés sin alimento o cuando estés cohibida del alimento que más te gusta o solamente con las legumbres, ayunando es orando también. O sea, como brindar un sacrificio, ¿sí? Más que sacrificio es un agradecimiento a Dios en mi cuestión de lo que vamos a faltar. Cadelín, dinos, sí. O sea, ¿para qué sirve? Perdón. Cuéntanos, hija. Cadelín. Buenas noches, sí, señor. Dios te bendiga. Cuéntanos, hija. Sí, lo que pasa es que en el ayuno usted menciona que dice que el verdadero ayuno con legumbres. Sí. ¿A qué se refiere con el verdadero? Isaías 58. Isaías capítulo 58 nos enseña acerca de lo que es el verdadero ayuno. Nos muestra cómo el chino, Daniel, ¿no es cierto?, nos hace un ayuno verdadero conforme a las legumbres. O sea, no comían carnes, no comían otros tipos de granos o algo, y es el verdadero ayuno. Libro de Isaías capítulo 58. Si quieres lo leemos. ¿Hay algo especial al hacerlo de esa manera? Lo que pasa es que es un ejemplo que nos deja el Señor a través de Isaías 58 para que nosotros podamos coger la fuerza y la fortaleza para poder hacer entrega de los otros ayunos que estoy mencionando, acerca de lo que es hoy en día las redes sociales, acerca de lo que es quizás algún tipo de gasto o algún tipo de compromiso que tenga y presentarle al Señor en oración, obviamente, ese tipo de ayuno. Pero si quieres lo leemos para que podamos entenderlo, hija, ¿te parece? Isaías 58. Yo no tenía una pregunta antes. Pues que quería saber para qué sirve el ayuno. O sea, para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Agradar a Jesús. Solo eso. O sí. Sirve para uno beneficiarse. Yo digo, voy a ayunar para tal cosa, para tal propósito, para tal cosa. Eso he escuchado mucho. Cuando uno hay personas que son, dice uno, hay personas que son muy débiles en la carne, por ejemplo, en la carne, usted sabe los deseos de la carne. Entonces es muy débil. Entonces uno sabe que esas debilidades y esas cosas en la carne no están agradando a Dios. Entonces yo necesito ofrecerte un ayuno, Señor, con esto, por esto, para que me ayudes en esto. Yo necesito tener fuerza en eso, agradarte a ti en eso.
Yo he ¿Sí? escuchado Entonces que- tú lo haces, porque hay gente que lo hace, que ayunan para que Dios les dé Cosas plata, materiales. que ayunan para tal cosa, y así no es. No, eso. porque Dios ya dijo, Dios dio la clave como ser bendecido. Entonces eso no, O sea, es como para agradarle a acercarse Dios. más a Dios, Es como para como reforzar la vida sí. espiritual. Por ejemplo, sí, hay cosas que Es yo... que voy a ayunar porque quiero algo material. Sí, porque a mí me han dicho, yo estoy ayunando, bueno, por tal persona, yo estoy Exacto. ayunando para que Dios me dé a esa persona de esposo, o cosas así. Sí, he escuchado mucho. No, pero así no se debe No, hacer. leamos Mire lo que Isaías dice en 58, Isaías 58. porque es Dice, muy buena pregunta. dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? ¿Sí ve? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Sí ve? O sea, solamente busco lo de uno. ¿Quién dijo eso? Dice el 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Para qué haces eso? Dice, es tal el ayuno que yo escogí, dice, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza, y llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. O sea, así no es. Y luego dice, no es más bien, ahí sí habla, no es más bien el ayuno que yo escogí, o sea, ahí está el verdadero ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dice, no es que apartes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en la casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz. ¿Sí ve? Ahí será diferente. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Porque eso es lo que Dios quiere. Ese es el ayuno que Él quiere. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. O sea, todo eso malo que hay en mí, yo no quiero eso, Señor, yo quiero es agradarte a ti. ¿Sí? Dice soltar cargas de opresión, dice que no me dejan confiar en el Dios del cielo, ¿sí? Dice dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento, que es eso que es agradable y que a usted le encanta, usted más bien se lo dé al que necesita. Usted no se lo coma hoy, usted déselo a ese. Y Dios le va a bendecir. Dice, y a los pobres errantes albergues en casa. Dice, que cuando veas al desnudo lo cubras. O sea, no quieras acaparar solo para uno, sino poder ayudar a otro. Dice, y no te escondas de tu hermano. O sea, yo no quiero hablar con ese, yo mejor no tal cosa. ¿Quién dijo eso? Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice el que yo escogí, pero la gente que hace, entonces ayuna es para tener dinero, para tener una cosa, ¿quién dijo eso? Es para cosas espirituales. O sea, el ayuno en sí no es dejar de comer, es como dejar las cosas que no le agradan a Dios. Correcto. Sí, ese es el verdadero acá. ayuno. Y la pregunta es también,
porque con legumbres, libro de Daniel, capítulo 1, versículos 12, 13, 14 y 15, cuando les dijeron que les iban a dar solamente la comida que ellos querían, y Daniel dice, no, yo no como esta comida, denos solamente legumbres. Y dijo, no, pero solo con legumbres ustedes se nos desmayan. Dijo, denosla a probar por 10 días, y en 10 días veremos quién tiene más fuerzas. Y Daniel terminó juntamente con sus amigos más fortalecidos y mucho más vigorosos delante de Dios. Amén. Amén. ¿Ya terminamos? Sí. Entonces, ¿Hasta hay quedamos alguna en pregunta o alguna otra duda de acerca del ayuno, hijos? Pastor, Hija. pues yo siempre he pensado que el ayuno no sirve, así como fue lo que dijo la pastora, que muchas veces lo utilizan para pedir por algún motivo, para pedir para que Dios provea, para pedir para que Dios pues supla cada una de las necesidades, pero yo pienso que el ayuno en realidad es para no entregarle al Señor, pero todas las cargas de nuestro corazón y tener una relación íntima con Él. No es tanto como para pedirle nada, sino para tener esa relación con Él. Sí, Sí, eso es agradable así a es. Dios. No es para pedir cosas, no es para exigirle a Dios, no es para condicionar a Dios, porque es que cuando ayunamos pidiéndole a Dios alguna cosa o algo, estamos condicionando a Dios, y a Dios no se condiciona. Dios hace su santísima voluntad con cada uno de nosotros. El ayuno solamente es para agradar, y agradar en obediencia, en amor, en entrega, y lo que nosotros dejamos quizás y entregamos para no comer, pues lo compartimos con el hermano. Ahí clarito nos lo dice. Bueno, Perdón, ya le respondo. Dice eso, Isaías 58 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Porque ¿qué hacemos ahí? O sea, ¿de qué nos sirve eso? Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, como si no le interesara. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un ayuno así? Ahora, Johncito hace una pregunta. ¿Qué pasa si no ayunamos? Pues lo que pasa es lo siguiente: si estamos en desobediencia, estamos lejos de Dios, pues deberíamos de ayunar, ¿no? No solamente orar, deberíamos de ayunar. ¿Para qué? Para agradar a Dios, y ayunar de acuerdo a nuestro compromiso, lo que hagamos con Dios. Si no ayunamos, pues va a ser un poco más complicado, porque vamos a demorar quizás un tiempito más en ver las respuestas de Dios, pero es necesario ayunar. ¿Por qué en esta congregación no se ayuna, pastor? No, quizás ustedes no ayunan. Yo creo que ahí di la respuesta. Quizá ustedes no ayunan, pero el verdadero ayuno debería ser así. Es que Porque a veces cuando colocan las congregaciones dicen, bueno, vamos a colocar un ayuno todos los miércoles o todos los jueves. Bueno, gloria a Dios por ellos, eso no está mal. Pero la pregunta es, ¿Dios les dijo que lo hicieran? Si Dios les dijo, perfecto, está bien. Pero si es algo que Dios me dijo a mí como siervo del Señor, como pastor, tiene que ayunar, aunque sea una vez en la semana, y yo digo, bueno, voy a colocar a toda la congregación a ayunar. No. Me dijo, fue a mí. El Señor es específico cuando dice, ahora sí, pongan a ayunar a toda la congregación. Y eso lo vemos también a través de la palabra. Hija. Pero Dios le tiene que decir a uno para ayunar. Lo que pasa es que cuando ya somos siervos del Señor, en caso de nosotros, como somos ministros, sí, Dios nos avisa, pero nosotros realmente lo hacemos cuando vemos que estamos decaídos espiritualmente, cuando estamos quizás mal, lo sentimos lejos a Jesús o a Dios, entonces lo hacemos. O sea, uno solo toma la decisión. Claro, claro. pero Querer hacerlo. Dios también lo invita a uno a ayunar. Bueno, están los dos casos. Bueno, ¿hasta ahí alguna otra pregunta, alguna otra duda? Se nos fue el tiempo. Vamos a orar.